Es una noticia que nos compromete muchísimo, Claro. muchísimo. La noticia que finalmente de avión venezolano que despega durante la madrugada nuestra desde nuestro país con 115 personas de esa nacionalidad y que llevaban varios días en la frontera norte de Chile con Perú y ha sido seguida atentamente por las naciones involucradas. Finalmente fueron 115 personas, 2 gatos y un perro los que emprendieron entonces rumbo a Caracas como retorno, ¿verdad? Pero que debieron realizar una escala técnica en Perú para recoger a otros migrantes de esa misma nacionalidad que se encontraban en ese país. Aunque todavía hay unas 450 personas en la frontera, habló el presidente Gabriel Boric, lo calificó como un triunfo diplomático y un triunfo del diálogo de quienes buscan soluciones. Veamos a continuación, Andrea, cómo lo están informando justamente los otros países involucrados respecto a esta crisis, ¿verdad? Es una crisis migratoria que se transformó en una crisis humanitaria. Y aquí vemos, bueno, el diario El Comercio es el diario uno de los diarios más importantes que tiene el Perú. Avión con migrantes varados en la frontera de Chile y Perú despega hacia Venezuela con toda la información muy destacada, por supuesto. Hacen la misma referencia y mostrando otra fotografía. Otro medio, avión con migrantes varados en la frontera chilena-peruana, despega hacia Venezuela. Y este es un medio venezolano. Finalmente vamos a mostrar el Universal con la misma información y destacando, por supuesto, la aeronave con los migrantes favorecidos. Avión con 115 migrantes varados en frontera de Chile, parte de Venezuela. Y lo que muchos se preguntaban es cómo se hizo, en definitiva, la selección cuando hay tantas personas. La prioridad la tuvieron no solo los primeros en llegar, sino más bien se preocuparon muchísimo de que fueran las familias más numerosas, las que habían más niños, aquellos que tenían una serie de enfermedades, los adultos mayores, como también, en definitiva, menores que tenían una serie de condiciones, por ejemplo, TEA, autismo, y en ese sentido se privilegia a estos 115, Claro. pero finalmente quedan muchos todavía. Sí, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a continuar este proceso? Hubo un grupo de personas, una decena, entiendo, que no abordó el avión. Exacto. Porque tenían orden de arraigo dentro de quienes pretendían salir del país. Y eso es importante también, que hay un filtro respecto de quienes están saliendo del país, si tienen asuntos pendientes con la justicia o no. Porque esto es fruto también de las negociaciones que ha tenido que realizarse entre los distintos países involucrados. Perú, Venezuela, Chile, que están tratando de encontrar una salida a esta crisis migratoria que involucra a muchísimas otras personas que se encuentran en condiciones similares. Es un problema regional y que tuvo que ser abarcado de esa manera. La manera de llegar a esto es ese diálogo. Ese diálogo se tuvo que dar a nivel de cancillería, ¿verdad? De Chile, de Perú específicamente y también con Venezuela. Venezuela utilizando este plan de retorno a la patria, que son vuelos que realizó en un comienzo, cuando comenzó esa crisis migratoria, y donde algunos sí, desde Chile también partieron en ese plan de retorno. Pero después pasaron años en que no se realizó, hasta que fue un flujo de 7 millones de venezolanos que abandonaron su frontera y ahora están viviendo la otra crisis. Exacto. De grupos importantes de venezolanos, porque también en Perú, de que quieren regresar a su país. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cuándo podría, si es que lo hace, el gobierno de Venezuela, se tiene que hacer cargo, cuándo lo hará y para poder sacar al resto de los migrantes venezolanos que quieren regresar a Caracas? Y no ha habido hasta ahora declaraciones de Nicolás Maduro, No hay ni aún algún representante del gobierno. Probablemente las va a haber, Mariana. Buen punto, Sí. pero todavía no la hay. Y ahora vamos con